Seguimos. Voy a hacer un breve repaso simplemente para ubicarlos en contexto de lo que es la evolución de las principales normativas enfocadas en el diseño por desempeño sísmico. Simplemente para, como una especie de reseña histórica y que hoy en día, cuando usemos las normativas que están vigentes, sepamos de dónde viene todo esto. Bien. Es importante siempre tomar en cuenta eso. Vamos a verla, hago un repaso rápido. La primera normativa importante, pudiéramos decir, es el ATC 40. Esto ya arranca a partir de los años 90. Principalmente ya pudiéramos decir que ese documento ya sale a partir del año 96 como documento oficial, pero ya a partir del año 90 se viene trabajando todo esto. Ahora, ¿qué deriva todo este problema? De alguna manera, los sismos que ocurrieron en esos años 90, por ejemplo, recuerden el sismo de Norwich del 94, el sismo de Kobe del 95, sismos importantísimos que cambiaron la historia de la ingeniería sísmica a nivel mundial. Bueno, fueron generando toda una serie de situaciones de investigar qué estaba pasando con las estructuras, sobre todo para evaluar las que existían y empezar a proponer nuevas metodologías que garantizaran una mejor desempeño de las mismas. Entonces, en este caso, el primer documento importante de evaluación sísmica y retrofit, que podemos decir que es adecuación o rehabilitación de edificios de concreto, en este caso sería lo que es el ATC 40, que reitero, repito, es prácticamente el primer documento importante que surge en esta nueva era del diseño por desempeño. Ya tiene unos cuantos años, parece mentira, ya vamos ya prácticamente para, más de 30 años de toda esta aplicación, pero bueno, es importante tenerlo en contexto. Luego surge, de alguna manera, toda una serie de documentos FEMA. El FEMA 273, el FEMA 274, y eso ya también se venía manejando en paralelo, pudiéramos decir un poco con la ATC 40, y esto ya, pudiéramos decir, sale a flote hacia finales de estos años 90, en principio hacia ya octubre del 97, donde se empiezan a manejar estos documentos que, fíjense, ya en el texto lo vemos, son unas guías de diseño, básicamente para lo que es la rehabilitación sísmica, y los comentarios correspondientes. Eran dos documentos que se manejaban en ese entonces y que nos daban el enfoque principal para rehabilitar estructuras. ¿Cómo deberíamos rehabilitar estructuras? Estos eran los documentos importantes. A partir de la evolución del FEMA 273 y 274, es que va a ir surgiendo posteriormente lo que conocemos como el FEMA 356. Y este fue un gran documento de referencia que sirvió muchísimo para la evolución de la ingeniería. De hecho, los primeros software que ya hacían análisis no lineal, por ejemplo el SAP 2000, en estas versiones, recuerdo la versión 9, 10, por allí, ya tenían estos FEMA, ya tenían incluido el FEMA 356. Esto, reitero, es importante. De hecho, hasta la versión 14, por ejemplo, del SAP 2000, hubo siempre esta referencia, se trabajaba o se tenía la posibilidad de hacer todo un análisis con el FEMA 356, que venía un poco a sustituir lo que era el FEMA 273 y 274, igualmente enfocado en la rehabilitación sísmica o adecuación de edificios que prácticamente eran existentes, evidentemente. Entonces, fíjense, la incorporación del FEMA 356 contribuyó a organizar y difundir de una mejor manera todos los procedimientos, especificaciones y recomendaciones descritas en el 274, considerando prácticas de diseño y construcción, básicamente, por supuesto, en los Estados Unidos. Bien, ya estamos hablando del año 2000. Fíjense, todo lo que ocurrió en esa década de los 90, que fue el auge principal. Ahora, quisiera ponerlos en contexto en esta situación.
antes de llegar a este FEMA 440. Ya de todas maneras lo están viendo allí, ¿no? El FEMA 356 y el ATC 40 proponían procedimientos diferentes. El FEMA 356 siempre planteó lo que era el método de los coeficientes. Hoy en día se extiende un poco a el método de los coeficientes de desplazamiento. Es una metodología basada en determinar una serie de coeficientes para hallar el punto de desempeño. Pero el ATC 40 se iba por lo que conocemos también como el método del espectro de capacidad. Ambos métodos se enfocan en obtener, reitero, el punto de desempeño de la estructura para una determinada acción. Pero fíjense lo que está en el texto. Sin embargo, luego de que muchos ingenieros hicieran uso de los mismos, es decir, uso de estas dos metodologías, se recibieron reportes que arrojaban que en ciertas situaciones había estimaciones distintas en la demanda de desplazamiento. Es decir, con una metodología podía cumplir y con otra no. Eso evidentemente generó alarma porque no puede ser que dos metodologías que estuviesen aprobadas condujeran a un resultado diferente. Se reúne FEMA 356 con ATC 40 y proponen lo que hoy en día conocemos como el FEMA 440, que son las mejoras de los procedimientos de análisis estático no lineal. Que esto surge para el 2005, junio del 2005. Entonces, a partir de allí hay un cambio importante porque entonces ahora se empiezan a aplicar los criterios del FEMA 440 para el método de los coeficientes, extensión del FEMA 356 y para el espectro de capacidad, extensión del ATC 40. De hecho, insisto, en versiones como el SAP 2014, uno podía aplicar un estudio por el FEMA 356, por el ATC 40 y por el FEMA 440 hasta para comparar los resultados. Hoy en día prácticamente eso en las versiones nuevas no está, no existe, y alguien que llegue hoy a esta película, para todo eso nunca existió, pero realmente sí existió y es importante que se sepa. Porque en la medida que uno conoce, evidentemente, la historia, le da valor a las cosas que tiene hoy en día. Es muy importante. Bueno, vamos a seguir desmenuzando todo esto que queda mucho todavía por recorrer. Bien, entonces, ya entendemos que existe el FEMA 440, documento espectacular, luego ya quizás se lo podré mostrar. Y entonces vamos a ver qué más ocurre. Bueno, en este mismo FEMA 440, obviamente, se destaca lo que fue su enfoque, es decir, proporcionar directrices aplicables a la evaluación y diseño de estructuras reales por parte de ingenieros especialistas en el área, facilitar la comprensión conceptual básica de principios fundamentales, proporcionar información adicional, es decir, bueno, había una intención directa con este FEMA 440 que si se va a las versiones anteriores de estos programas típicamente utilizamos para el análisis no lineal, se los encontrará. En paralelo, porque fíjense que estos años 2003, digamos, el ACE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, viene entonces también desarrollando una serie de documentos y el primer documento importante, pudiéramos decirlo así, para la evaluación sísmica de edificios existentes es el ACE 3103. ACCI 3103. Esta normativa describe un procedimiento de 3 etapas para la evaluación sísmica de edificios o edificaciones existentes con relación a los niveles de desempeño establecidos en normativas anteriores. Entonces, es un primer importante y pudiéramos decir es que sustituyó de alguna manera la normativa FEMA 310, que es el Handbook for Seismic Evaluation for Building and Pre-Standard del 98. Eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta y tenía de alguna manera, era un poco compatible, un poco, vamos a decir, con lo que ya se venía trabajando con el FEMA 356. De hecho, la documentación del ACE, lo que encontramos hoy en día, todo lo que está desarrollado, está basado prácticamente en el FEMA 356 como evolución, tomando las mejoras del FEMA 440. Y de hecho,
el lineamiento que sigue el AC41, el AC3103 en este caso, que ya vamos a ver las demás, es el del método de los coeficientes. Es decir, la serie, por así decirlo, AC, no aborda el problema desde el método del espectro de capacidad, sino desde el método de los coeficientes. Fíjense que llegamos a un AC4106, esto sale ya prácticamente para el 2007, y este es un documento, bueno, obviamente que evolucionó del anterior, presentó una metodología de última generación para la reducción sísmica basada en el desempeño de estructuras, desarrollada a partir del FEMA 356 con las recomendaciones del FEMA 440. Y también tomó resultados de lo que fue de ese proyecto del SAC Joint Venture, que provino de haber hecho toda una evaluación en estructuras de acero existentes, en ese caso, por haber ocurrido el sismo de Norwich del 94. De hecho, casi que esto sale en paralelo a lo que fue el documento de las conexiones precalificadas para sistemas especiales e intermedios a momento de la ICC de la versión 2005, que también venía alimentándose de todo lo que fue ese estudio de lo que es el SAC Joint Venture, repito, de estudiar problemas que ocurrieron en los sismos a partir de las estructuras a partir del sismo. Bien, llegamos luego a la S4113, que ha sido en los últimos años, en estos prácticamente últimos 5 o 6 años, el estándar, porque esta norma actualiza y reemplaza las normativas previas, destacando la C4106 y el 3103, y vuelvo a insistir, se enfoca en el método de los coeficientes. Este documento o esta normativa es la que vemos todavía incluida en la mayoría de las versiones que manejan ustedes hoy en día para el análisis. ¿Por qué lo digo esto? Porque en la mayoría de las versiones que podrán utilizar van a encontrarse es el AC4113. Actualmente, podemos decir como referencia en la versión 17 del ETABS o 21 del SAP 2000, es que se incluyó lo que es el AC4117. He hecho un poco para atrás, primero quisiera destacar esta en principio, y que bueno, es importante destacar que esta norma ya propone un proceso de 3 etapas para la evaluación sísmica de acuerdo a un rango de niveles de desempeño, desde operacional hasta prevención del colapso, que acopla el comportamiento estructural deseado con el desempeño de elementos no estructurales. Luego entonces de esta AC4113, bueno, pasamos a el AC4117, que pudiéramos decir es la última, es prácticamente la misma AC4113 con ciertas revisiones, ciertos ajustes en las tablas, pequeñas variaciones que no cambian la filosofía de la normativa anterior. Por lo tanto, aplicar una y otra prácticamente es lo mismo, pero bueno, obviamente las normas siempre se van actualizando. Pasa un poco como con la ACI, con la ICC, o sea, que se introducen ligeros cambios, pero no es que hay un cambio radical. Pero bueno, es importante siempre tomarlo en cuenta. Bien, entonces, esta normativa de 41.17 se la van a encontrar en las últimas versiones, por ejemplo, del ETABS y del SAP 2000. Pongo como referencia porque sé que es el programa que mayormente quizás manejan para este tipo de análisis.